Buenas oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a hablar acerca de los primeros meses, ya 3 meses y medio que se han cumplido, del nuevo gobierno encabezado por el Frente Amplio. Un nuevo gobierno que obviamente ya hemos marcado una y otra vez que es continuación de todos los anteriores y que asume en una coyuntura económica y social marcada por una situación muy complicada para la gran mayoría de las masas populares. Los salarios miserables, prácticamente congelados desde hace décadas, el trabajo negro, la pobreza, la falta de acceso a una alimentación adecuada, a la vivienda, la salud, la educación, son la realidad cotidiana de amplias porciones de la población de nuestro país, la gran mayoría de la población trabajadora de nuestro país. Hay algunas cifras que ilustran esta situación con más claridad. Hay unos 150.000 desocupados, según las cifras oficiales, que sabemos que siempre se quedan extremadamente cortas en estas situaciones. Hay 400.000 personas que trabajan en negro, casi 1 de cada 4 trabajadores. Todas estas son realidades estructurales, o sea, más allá de que pasan los gobiernos del Frente Amplio, los gobiernos blancos, los gobiernos colorados, esta realidad se mantiene. Según el propio ministro de Trabajo, actual ministro de Trabajo, Juan Castillo, viejo burócrata sindical, entregador de trabajadores a los patronales, que con gran experiencia de servir a los intereses de los patrones en contra de los trabajadores, según este personaje, hay más de 600.000 trabajadores que apenas llegan a 25.000 pesos por mes en nuestro país. Todos sabemos, el boleto más barato en Montevideo cuesta 49 pesos si tenés la tarjeta, por lo cual un trabajador que haga 60 viajes al mes ya se le van casi 3.000 pesos solo en transporte, si gasta solamente un pasaje de ida y un pasaje de vuelta. En Montevideo el precio promedio de los alquileres en los barrios más baratos, o sea, Piedras Blancas, Nuevo París, supera los 15.000 pesos. Ya con este par de datos alcanza para demostrar que los salarios que cobran los trabajadores de nuestro país son absolutamente insuficientes para cubrir las cuestiones más elementales de la vida. Obviamente no puede extrañar que son cientos de miles de personas las que viven en asentamientos irregulares en todo el país. No puede extrañar que, según el Instituto Nacional de Estadística, casi un 20% de la población uruguaya vive en situación de pobreza. Un 36%, más de un 36% de la población, más de 1 de cada 3 personas, no tiene acceso a una dieta saludable en nuestro país debido al costo de los alimentos, en un país que produce alimentos que podrían alimentar a varias veces la población total del país. Esta es la cara de lo que es la realidad de la gran mayoría de las masas populares de nuestro país. La contracara es la enorme concentración de la riqueza. El pequeño puñado de parásitos capitalistas que concentran la riqueza de nuestro país se adueñan, obviamente, de los principales ingresos. Son los propietarios de la riqueza, son los propietarios de las empresas, los propietarios de las materias primas, asociados con el imperialismo. Hay informes que se presentan que hablan de que 2.500 personas, el 0,1% de la población del país, posee más de la mitad de la riqueza financiera uruguaya y casi el 90% de la empresarial. Ese pequeño número de individuos posee casi toda, la gran mayoría de los medios de producción del país y por lo tanto se apropian de la gran mayoría de la riqueza del país. Este es el contexto donde se da la asunción del nuevo gobierno Frente Amplista. Por supuesto que se trata de un gobierno que no viene a cambiar esta realidad, viene a profundizarla, a mantenerla, a garantizar que ese 0,1% siga siendo el tranquilo poseedor de la gran mayoría de la riqueza del país. Se trata de un gobierno que viene a continuar sosteniendo todas las garantías para el mantenimiento de la explotación imperialista,
Es un gobierno que responde a los intereses de los propietarios, los grandes capitalistas, que acumulan la riqueza y condenan a la gran mayoría del pueblo a sobrevivir en condiciones cada vez peores. La práctica de 15 años de gobierno del país entre el 2005 y el 2020 y 35 años de gobierno en Montevideo muestran a las claras qué es lo que hay que esperar de este gobierno. Como si fuera poco, toda la política que han mantenido desde el juego de la oposición, siendo el principal sostén de los gobiernos blancos y colorados, demostrando ampliamente su fidelidad hacia la causa de los explotadores. Ese es el gobierno que asume. Ninguna mejora sustancial puede venir para el pueblo a partir de este gobierno que ha asumido hace poco más de 3 meses. ¿Cuál es la composición de clase del gobierno frente amplista? Claramente no es la misma que la del gobierno anterior. Y en eso se basa parte de su discurso de presentarse como una alternativa, como algo diferente. Si bien el origen de clase de la mayoría de los integrantes del nuevo gobierno es diferente al origen de clase de los anteriores, que eran abiertamente oligarcas en buena parte de ellos, en este caso vuelven a ocupar la administración del Estado burgués una mayoría de personajes que provienen de la pequeña y mediana burguesía, de la burocracia sindical. Todos ellos, sin embargo, vienen para defender en primer lugar los intereses de la gran burguesía. Nunca hay que olvidar la propia confesión de parte hecha por los propios integrantes del Frente Amplio. Constanza Moreira, número 2 en la lista del Senado por la lista 1001, calificaba a Gabriel Odone, actual ministro de Economía, como un representante del gran empresariado. Obviamente, esta definición se puede aplicar a todos los ministros, a todos los representantes políticos del Frente Amplio, incluida Constanza Moreira, por supuesto, quienes actúan constantemente defendiendo los intereses del gran empresariado. Esa es la función que asume cada uno de los representantes del actual gobierno. Todos estos personajes, como decíamos, son burócratas de carrera, empezando por Orsi y Cose, presidente y vicepresidente, quienes han recorrido diferentes cargos como administradores del Estado burgués en defensa de los intereses del empresariado. Cose como ministra, como directora de Antel, como intendenta, Orsi como intendente, han demostrado con años de trabajo defendiendo los intereses capitalistas ser fieles a su causa, merecer el respaldo que los llevó a ocupar los actuales cargos. Lo mismo se puede decir de todos los ministros. Son burócratas estatales de carrera, exgerentes o directores de empresas públicas, funcionarios de segundo nivel en gobiernos anteriores del Frente Amplio o en los gobiernos de la coalición, exdiputados o senadores. No son grandes burgueses, pero han demostrado ampliamente, con su trayectoria en diferentes cargos de gobierno, tanto del Frente Amplio como en el anterior, el ser defensores de los intereses de los grandes burgueses. Por supuesto, esto se reproduce hacia abajo en la jerarquía estatal. Los subsecretarios de los ministerios, directores de entes autónomos, directores de empresas públicas, gerentes, etc. Miles de burócratas de segundo orden que pasan a ocupar cargos dentro del nuevo gobierno, todos ellos procedentes de sectores de pequeña y mediana burguesía, profesionales, burócratas sindicales, probados defensores del actual sistema de dominación. Como si esto fuera poco, lo que estuvo al orden del día fueron los acuerdos con la oposición para ocupar cargos, para repartir los cargos en la administración del Estado. El Frente Amplio acordó con los partidos de la oposición entregar 40 cargos de alta jerarquía en los ministerios, en las diferentes entes estatales, de los cuales, el Partido Nacional, esto se repartió en proporción a los votos obtenidos, se llevó 22, el Partido Colorado 14, Cabildo Abierto y el Partido Independiente recibieron 2 cargos cada uno. Este reparto de cargos le permitió a conocidos personajes, referentes de estos partidos, que no alcanzaron los votos necesarios para ocupar una banca en el Senado, acceder a cargos de gobierno, permanecer bajo la órbita del Estado, mantener cuotitas de poder o no tan cuotitas.
Laura Raffo es directora de Antel. Jorge Gandini, personajes ampliamente conocidos. Germán Coutinho del Partido Colorado. Estos ingresaron en la órbita, como decíamos, de altos cargos estatales en los acuerdos entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Pero también incluso por fuera de esos acuerdos, y ya llegando a situaciones escandalosas, el Frente Amplio otorga cargos a personas como Argimón, la anterior vicepresidenta de la calle Pou, a Carolina H., irónicamente, quien estuviera involucrada en el caso Marcet, tan utilizado el Frente Amplio para rasgarse las vestiduras hablando de la corrupción del gobierno anterior, y ponen a una figura involucrada directamente en la entrega del pasaporte al narcotraficante conocido, le dan un cargo como embajadora en Portugal. Más allá de los escándalos y los cruces que generó esto, refleja la composición del Estado burgués, donde los personajes que más han demostrado y que más demuestran estar al servicio de los intereses de la gran burguesía son los que de una manera u otra siempre se mantienen en la vuelta, siempre se mantienen con algún carguito, sea cual sea el partido que tenga la mayoría de los cargos. Además de esto tenemos el Parlamento, y donde en el Parlamento hay una gran paridad entre el Frente Amplio y los partidos de la coalición. El FAS solo tiene mayoría en diputados, mayoría simple incluso, y no llega a la mayoría en senadores. Esto va a marcar, y está marcando ya un perfil en el actual gobierno, que es que va a tener que negociar incluso los temas secundarios con la oposición. Obviamente los temas centrales que mantienen los privilegios para la gran burguesía, la defensa de los intereses del gran capital, eso está absolutamente garantizado. Hay 100% de acuerdo entre el Frente Amplio y la coalición. Pero luego, en los temas secundarios, donde cada partido intenta marcar perfil, ya se producen todo tipo de negociados, con acuerdos obviamente secretos, con acomodos que se van a generar, favores que se quedan debiendo, etc. Y donde, por ejemplo, hace pocos días estuvo el acuerdo en la votación de rendición de cuentas entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto. Llama la atención los fascistas, los que tenían, cuando caracterizaban al gobierno anterior de derecha y ultraderecha con componentes fascistas, los burócratas frente amplistas, sobre todo, que se llenaban la boca en los sindicatos, hablaban de los componentes fascistas, obviamente refiriéndose a Cabildo Abierto. Y ahora resulta que es el principal aliado parlamentario de su propio gobierno frente amplista. Ironías a las cuales lleva el manejo, los manejos tradicionales del Estado burgués, donde los acomodos de todo tipo, los negociados, los acuerdos secretos, obviamente que poca memoria tienen de lo que se dice en la campaña electoral. Lo que demuestra de fondo todo esto es que, obviamente, en realidad el Estado burgués lo administra este conjunto de partidos. Más allá de que uno sea el ganador de las elecciones y sea el que tiene la administración del Poder Ejecutivo, en realidad, en nuestro país, existe una comunión de intereses, una comunión de línea política entre todos los partidos que tienen la representación parlamentaria, y en conjunto son los que administran el Estado burgués, más allá de que uno le toque cortar la torta y se lleve las partes más grandes, que es el que gana las elecciones, y los otros tengan que conformarse por 4 o 5 años con tajadas menores. Pero en conjunto siempre aseguran la defensa de los intereses de la burguesía. No es un hecho menor que en este contexto, de los primeros meses de gobierno del Frente Amplio, se da la muerte de Mujica. Obviamente no por los sentimentalismos baratos, sino por una cuestión de los equilibrios políticos a la interna del Frente Amplio. La lista 609 es la lista más votada del Frente Amplio, la que tiene la mayoría de diputados, senadores. Es la que bajo el influjo de Mujica, bajo la dirección personal de Mujica, ha designado quién va a ser el presidente. La selección de Orsi la hizo Mujica. ¿Quién es el intendente de Montevideo?
La elección de Vergara la hizo Mujica. ¿Quién es el intendente de Canelones? Etcétera. La muerte de Mujica genera un vacío de poder muy importante a la interna de la 609 y a la interna del Frente Amplio. Es el último de los grandes referentes del Frente Amplio. Ya no está Tabaré Vázquez, ya no está Astori, ya no está Mujica. Se genera una situación bastante compleja para este gobierno que acelera la disputa interna por cuotas de poder. Disputas internas que seguramente van a ser muy importantes en todo este periodo y que al aproximarse el periodo electoral se van a profundizar. ¿Cuáles han sido las primeras medidas de este gobierno? Por supuesto, las medidas han sido continuidad y profundización de las políticas anteriores. La política económica sigue la máxima defendida no por O'Donnell, sino por el propio Orsi y por todos los representantes frente amplistas, extraídos casi textualmente de los manuales del neoliberalismo, que es la vieja idea del derrame. El planteo frente amplista es que para poder repartir hay que hacer crecer la torta, hay que hacer crecer el PBI para que después eso pueda generar mejores condiciones laborales, etc. Ese es el discurso. Como el PBI no crece, bueno, hay que aguantarse cobrando salarios de miseria, congelados y viviendo cada vez peor. No hay nada nuevo en eso y es lo que va a hacer el Frente Amplio en todo su gobierno. Como supuestamente el crecimiento, la mejora de las condiciones de vida de la masa viene del crecimiento del PBI, y como el crecimiento del PBI requiere la inversión privada, hay que cuidar a los inversores privados, es decir, a los capitalistas. Entonces, no puede extrañar que durante estos 3 meses el nuevo gobierno ha continuado a rajatabla la política de todos los anteriores. Nada ha cambiado respecto a los salarios, ni va a cambiar. La vivienda ni va a cambiar. La salud ni va a cambiar. La educación ni va a cambiar. Ni ninguna de las acuciantes carencias que padecen las masas populares. Se mantiene la represión sobre el pueblo, sobre los sectores más débiles del pueblo. Los casos de gatillos fáciles se continúan. Las muertes de personas en situación de calle continúan. Nada ha cambiado. Se sigue garantizando como nunca el pago de la deuda externa, se sigue garantizando los negocios de los grandes exportadores como siempre. Nada ha cambiado, ni nada va a cambiar en los próximos años de la mano de este gobierno. En estos meses lo que se viene es la discusión de la ley de presupuesto y ahí por supuesto que se va a mantener la misma política que con todos los gobiernos. Primer lugar de las prioridades, mantener los subsidios a las multinacionales y al gran capital. De la mano de esto, el pago a rajatabla de la deuda externa. En segundo lugar, garantizar los beneficios para los capitalistas de segundo nivel, ahí entran los capitalistas nacionales, etc. Y bueno, a toda costa mantener la estabilidad social, la estabilidad institucional, que permita al gran capital continuar saqueando los recursos y superexplotando nuestra mano de obra. Ese es el resumen de la próxima ley de presupuesto. Después hablarán aspavientos, alaracas, con unos pesitos para acá, unos pesitos para allá. Dirán que no hay plata. El mismo discurso de siempre. Otro elemento que se avanzará, en parte a partir de la ley de presupuesto, seguramente con los funcionarios públicos, pero también con las rondas de consejos de salarios que se vendrán en el sector privado, es la política de atacar los salarios medio altos y medios con la excusa de mejorar los salarios más bajos. El caballito de batalla, decir que hay muchos cientos de miles de personas que cobran salarios bajísimos, lo cual es absolutamente cierto, lo utilizará el Frente Amplio para decir, bueno, hay que hacer que los que cobran salarios más altos, un poco más altos, resignen, y ahí entra la política de desindexación salarial impulsada por O'Donnell, es decir, de aumentar menos los salarios que la inflación. Básicamente eso se traduce en la desindexación salarial. Todo con la excusa, como decíamos, de supuestamente aumentar 1.000, 2.000 pesos más los salarios de 25.000 pesos, lo cual asegura que sigan siendo miserables, porque la política de salarios miserables es una política de Estado en este país, sostenida por todos los gobiernos, blancos, colorados, frente amplistas. Y eso se va a mantener.
Otra línea que tiene que ver con esto es la de la flexibilización laboral, algo impulsado obviamente en connivencia con la burocracia sindical de PIT-CNT, descubriendo flexibilización horaria, aumentos de productividad, etc. Por supuesto que en este marco el gobierno ha tenido tiempo en estos 3 meses para reafirmar una y otra vez su compromiso con el sionismo, mediante varios actos públicos, como ya lo había hecho Orsi antes de la campaña y el Frente Amplio durante la campaña electoral, y bueno, históricamente. Los gobiernos frente amplistas, Tabaré Vázquez, Mujica, han sido premiados por el sionismo internacional, por su política franca y abierta de apoyo al Estado genocida de Israel. Y en este marco no se puede calificar más que de hipócrita la política de algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista, título que le viene históricamente al Partido Comunista, que hace campañas por la paz en Palestina, al mismo tiempo que integra un gobierno que apoya abiertamente al Estado sionista genocida de Israel. Por último, otro tema llamativo en estos primeros meses de gobierno tiene que ver con el llamado gobierno honesto. Que gobierne la honestidad era el eslogan del FA de cara a las elecciones nacionales. Obviamente, hablando de un gobierno del Estado burgués, eso no puede ser más que una mentira. No existen gobiernos honestos del Estado burgués. El Estado burgués, por esencia, es corrupto. La corrupción de los funcionarios, de los partidos políticos, es algo inherente al Estado de la burguesía. Funciona así, es uno de los mecanismos fundamentales mediante los cuales la burguesía ejerce el control de sus funcionarios. La corrupción, los acomodos, los negociados de todo tipo son una parte natural del funcionamiento del Estado burgués. Todos los gobiernos son corruptos. Para llegar a ser gobernante del Estado burgués hay que ser corrupto, no hay otra opción. Por supuesto que siempre algunos casos son denunciados públicamente, casos secundarios como parte de las disputas entre los partidos. Sin embargo, la gran mayoría, por supuesto, no son denunciados y, como decíamos, constituyen uno de los principales mecanismos mediante el cual la burguesía controla a sus propios representantes políticos. Establecido esto, lo de este gobierno va a nivel de récord, por lo menos en los casos denunciados, lo cual refleja un exceso brutal de este tipo de prácticas por parte del actual gobierno o una torpeza muy grande en cuanto a los manejos que se llevan adelante. Seguramente la realidad sea una combinación de ambas. En 3 meses, el gobierno honesto tuvo 3 renuncias de altos cargos, incluida una ministra. Y ni hablemos del lío monumental que se le arma al Frente Amplio con el escándalo del desvío de fondos del Fondo de Vivienda de la Construcción hacia el Zunca y hacia el Partido Comunista. Como decíamos, si bien son cuestiones normales en el funcionamiento del Estado burgués, esto choca muy fuerte con el discurso con el cual se presentaba en la campaña electoral el Frente Amplio de un gobierno honesto donde ya tuvo que renunciar la ministra de Vivienda, el presidente de Colonización y una directora de la Asociación de Administración Nacional de Puertos, y donde uno de los principales partidos que integran el Frente Amplio se ve envuelto en un escándalo tremendo en estos poco más de 3 meses y medio. Por último, vamos a mencionar la relación de este gobierno con las organizaciones sociales. La relación del Frente Amplio con las organizaciones sociales, que controla, que dirige absolutamente, obviamente que viene de larga data, y las organizaciones sociales de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, de vivienda, controladas por el Frente Amplio, que son las más grandes de nuestro país, actúan obviamente con el único objetivo de asegurar los objetivos electorales frente amplistas. Y en ese sentido, luego de hacer campaña por el Frente Amplio, ahora frente al nuevo gobierno, un gobierno que no tiene nada para ofrecer a las masas, la política de estas organizaciones es no pedir nada al nuevo gobierno. No vinimos a discutir qué va a hacer el gobierno, decía Errandonea, dirigente de la organización Familiares,
respecto a la reunión que tuvo con Orsi, aclarando que no venían a reclamarle nada al nuevo gobierno, le venían a plantear sus problemas, decían, pero no le venían a reclamar nada. Después, el 8 de marzo, la marcha por el Día de la Mujer, la consigna central impulsada por las organizaciones frente amplistas era contra el avance fascista, lucha feminista. Supuestamente el gobierno que asume el 1 de marzo es un gobierno progresista. ¿Qué se le pide al gobierno progresista? Nada. ¿Contra quién se marcha? Contra el avance fascista. Uno se pregunta cuál sería el avance fascista, porque si ganó el Frente Amplio, a no ser que caractericen correctamente al Frente Amplio como un gobierno que defiende los intereses de la burguesía, contrario a los derechos más elementales del pueblo, cosa que no van a hacer estas organizaciones nunca, es complejo entender esa consigna. Solamente tiene explicación en el sentido de que ningún reclamo concreto se le quiere hacer a este gobierno. Y por supuesto, el PIT-CNT tampoco reclama nada al gobierno. Su planteo estratégico para el periodo, como ya lo hemos mencionado en otras audiciones, es el diálogo nacional con el gobierno y los patrones, supuestamente para impulsar una estrategia nacional de desarrollo, pero que obviamente no es más que una nueva instancia donde se somete todo el movimiento social, todo el movimiento sindical, al servicio de los pactos con el gran capital. Como decíamos, todo esto resume la política impulsada en general por el Frente Amplio hacia las organizaciones sociales que controla, de asegurarle a este gobierno nuevo que no se le va a pedir nada, absolutamente nada. 3 meses y medio ya del nuevo gobierno Frente Amplista, una muestra de lo que será un nuevo gobierno al servicio del gran capital, un gobierno contrario a los intereses más elementales de las masas populares. Por nuestra parte, esto es todo.